Grandes maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Mi nombre es Gregory García, así como dijo Carmencita, soy de Tela. Fíjense que nací en un hogar conformado de mamá y papá. Soy de segunda de 4 hermanos. Nací en un hogar donde una madre muy estricta, muy dominante, muy correcta, que todo el mundo la amaba, menos su hija. ¿Saben por qué? Porque mi mamá se dedicó a cuidarme, a hacer que yo fuera una mejor persona. Se dedicó realmente a criarme de la mejor manera. Y obviamente yo en mi rebeldía, siempre pensé que más bien mi mamá no me quería porque ella era muy controladora en todos los aspectos. Con el tiempo obviamente me di cuenta que era ella haciendo el trabajo de mamá y no de amiga, como hacemos ahora muchas. Pero realmente la amo, la bendigo. Y en este momento de mi vida sé que Dios me bendijo con la mejor mamá del mundo. Pues fíjense que como yo creía que mi mamá no me quería, vivíamos en Tela, mi hermano mayor se fue a estudiar a San Pedro, a un colegio militar, y entonces dije yo, wow, mi hermano ya logró zafarse de mi mamá, yo voy a ver cómo hago. Y entonces me fui le dije a mi mamá que quería estudiar bachillerato en computación, obviamente en Tela no había, entonces me mandaron a San Pedro a estudiar bachillerato en computación. Y entonces esta niña ya se sentía libre de esa mamá dominante y dije yo, wow, me la logré, y me fui a vivir a San Pedro Sula a la edad de 14 años. Y fíjense que yo tenía porque por mucho tiempo lo tuve, un carácter bastante fuertecito. Pero cuando mi mamá me decía, me regañaba y todo, el hecho de que yo le chupara los dientes, ustedes, era una situación que, pucha, me dejaba ir a aquella cachetada. Y yo, un día, mi mamá se iba de viaje y fíjense que algo me dijo que yo le contesté mal a mi madre y ella me iba a pegar y yo le agarré la mano y se la agarré fuerte y la quedé viendo como con odio a ustedes. Y yo dije, a mí no me vas a volver a pegar, y le agarré fuerte la mano y se la tiré así. Pues ella solo se quedó asustada porque nunca esperó esa reacción mía. Y bueno, se fue de viaje y pues estábamos peleadas. Yo ya estaba estudiando en San Pedro, como les comento, y fíjense que un día recibo una llamada, como 6 días después, recibo una llamada y me dice que quieren hablar con un familiar de la señora Araceli. Pues entonces contesté y yo dije, sí, habla con la hija. Y mi mamá estaba en Estados Unidos y me dijeron, fíjense que la llamamos para decirle que su mamá tuvo un accidente y murió. Entonces, imagínense yo, a la edad de 14 años, me sentía tan culpable, ustedes, porque realmente yo decía, puchica, y se me vino a la mente todo lo que había pasado, todo cuando yo le hablé fuerte, cuando yo la quedé viendo mal, cuando yo le agarré la mano, cuando se la tiré, y empezó en mí a crecer un sentimiento de culpabilidad terrible. Pues a los días me llama mi papá y me dice, hija, tienes que regresarte a vivir a Tela porque no quiero que estés en San Pedro. Él quería que yo terminara mi escuela en Tela, pues me regresó a Tela. Y en Tela mi papá es un hombre intachable con un defecto, que tenía un defecto, que bebía una vez a la semana, pero ese día que tomaba a la semana, mi papá ya tiene 35 años de no tomar, pero esa vez que tomaba a la semana, mi papá tenía de esos alcoholes cuando uno es bien agresivo. Ese era mi papá. Mi papá llegaba, rompía cosas y todo, pero fíjense que cuando mi mamá murió, pues se le quitó un poco eso, y lo que hacía era que agarraba una foto de un cuadro que había de mi madre en la sala y decía, Araceli, ¿por qué? ¿Por qué te moriste? Y era yo viendo a aquel papá sufrir con una hermanita de 1 año, un hermanito de 8, yo tenía 14 y mi hermano mayor tenía 15. Entonces, fíjense que era terrible ver a mi papá en ese sufrimiento. Y yo, pues, lo que hacía, cuando ya él ya terminaba bien bolo, se dormía, entonces dije yo, me empezaba a tomar yo los sobrantes de las cervezas que mi papá dejaba a la edad de 14 años. Entonces, a la edad de 14 años, esta niña comenzó su vida de alcoholismo. Me gradué chiquita de la escuela, me fui a los 15 años, me gradué de 15 años, a los 15 años me fui a estudiar a San Pedro Sula.
Pues como no tenía identidad de hija, como tenía culpabilidad, yo sentía que mi mamá se había muerto por mí, como no tenía un papá que él decía siempre sí por no tener conflictos con sus hijos, entonces no tenía esa identidad de hija de Dios, entonces empecé a buscar aprobación en toda la gente que estaba a mi alrededor. Entonces, fíjense que fui una muchacha completamente noviera, fui súper noviera, pero fíjense que hay algo que mi mamá me enseñó, a pesar, o sea, de que nunca dejara que me tocaran ni las chichitas ni la cosita, porque entonces yo ya perdía valor. Entonces fíjense que de esa manera fue como yo fui siendo noviera, pero yo era como que me aprovechaba de la situación. Yo me sentía, fíjense que decía la gente que yo era bien bonita, entonces yo la pegaba mucho con los chavos, pero no me creía bonita. En realidad yo no me creía bonita, yo me sentía fea. Entonces yo lo que hacía para sentirme yo como más segura era beber. Entonces me bebía y yo era, o sea, hasta cuando ya estaba bien bola yo ya me sentía bien segura. Entonces mi seguridad era el alcohol. Empecé a fumar porque me dijeron que me miraba bonita fumando, sexy, entonces empecé a fumar y después vinieron un montón de cosas más, no solamente el cigarro, sino que vinieron las pastillas, después al día siguiente eran comas terribles y me sentía cada vez más vacía, cada vez me sentía que me fallaba a mí misma. Fíjense que mi mamá siempre, yo miré a una madre orando por mi papá, orando por sus hijos, y cuando yo ya me sentía mal, yo decía, Dios, ayúdame, por favor. Y Dios siempre para mí fue aquel Dios bombero. ¿Y saben qué? Él siempre tuvo misericordia porque Él siempre me ayudaba. Y yo decía, yo solo oro y ya pasan las cosas. Y así fue como yo fui creciendo. Cuando me daban aquellas ansiedades, yo decía, oraba y se me quitaban. Entonces, bueno, fui creciendo así, fui tan noviera que una vez tenía un novio, fíjense, este muchacho muy bueno, me dice vamos a ir a una disco ahí en San Pedro, pues vamos a la disco, y él me llevaba así como que cuidándome para que nadie me tocara, y yo solo diviso al fondo un chavo que dije yo, qué guapo está este chavo. En ese tiempo no habían celulares, y entonces, ¿y qué creen? Era el mejor amigo del muchacho con que estaba saliendo en ese momento yo, pero mis relaciones eran de semanas, o sea, lo más que duraba con un novio era un mes, y ya era romper récord. Pues fíjense que cuando miro aquel muchacho, dije yo, me gustó, y yo de pícara dije yo, le pasé mi número de teléfono, y llamame y todo. Entonces fíjense que bueno, él ni corto ni perezoso me llamó, y yo era la novia de su mejor amigo. Pero fíjense que yo nos empezamos a conocer, llegaba a visitarme a la casa, empezamos a llevarnos súper bien, me encantó, me enamoré de él, pero era muy bueno el muchacho, era un muchacho de familia, era un muchacho que tenía que pedir permiso para todo, era un muchacho, o sea, que su familia era muy unida, que era lo que yo viví cuando mi mamá estaba viva, y realmente me encantaba eso. Pero yo no andaba en esa onda, yo estaba en la onda de parrandear, de beber, de salir todos los días. Ustedes, yo salía todos los días, de lunes a domingo, todos los días. Yo no sé, Dios me dio tanta inteligencia, que ahora me doy cuenta, que realmente yo estudiaba y parrandeaba y trabajaba también para pagarme la universidad. Imagínense, así fui creciendo. A los 3 meses rompí récord de noviazgo con ese muchacho. Lo dejé porque dije yo, no, esto es demasiado bueno para mí, no es lo que yo quiero. Yo necesito un hombre parrandero. Pues me conseguí al parrandero, y fíjense que en ese lapso de tiempo yo estaba viviendo donde un familiar, y un primo quiso abusar de mí. Pero fíjense que como yo peleaba con mi hermano, que estaba en una escuela militar, yo me sabía defender. Entonces yo agarré un jarrón, se lo quebré a ese primo, le fue en feria. Yo terminé morada de la cara porque sí me pegó, pero él también le fue mal y no logró su cometido. Yo seguía virgencita. Entonces
llamó a ese novio parrandero y le digo, mira que fulano quiso abusar de mí, y ese muchacho, ustedes, era hasta dealer, era macaneador, todo el mundo le tenía miedo. Y entonces, dealer, o sea, estoy hablando que vendía droga, ¿verdad? Y todo. O sea, que cuando les digo que me conseguía el perfecto parrandero es porque sí es cierto. Fíjense que me dice, pues yo te voy a sacar de esa casa, te voy a llevar a vivir a otro lado. Pues me llevó a vivir a unas habitaciones que eran de estudiantes. A los 3 meses, obviamente, ya el muchacho quería cobrar el favorcito, ¿verdad? De tenerme ahí. Pero fíjense que yo algo sí tuve bien claro, que yo me quería casar virgen. Entonces, realmente, pues, no me también quiso abusar de mí, pero no fue tanto, o sea, porque era el lugar donde nos habíamos, este apartamentito era el lugar donde todos nos reuníamos a beber, a fumar, a drogarse, a todo lo que ustedes se pueden imaginar. Todas esas cosas malas que ustedes se pueden imaginar, ahí se hacían. Pero ese día solo estábamos él y yo, estábamos empezando a tomar porque estábamos esperando que toda la demás gente llegara. Yo tenía una botella de cerveza en mi mano llena cuando él me dijo, Gregory, mira, que no sé qué, y quiso como quitarme el alcohol, y le digo yo, hey, o sea, fulano, ¿qué te pasa? No, tranquilo, mira. Y entonces me dice, ay, pero ¿qué te pasa? Ya son 3 meses. Y entonces le dije que no. Le quebré la botella de cerveza en la frente, y miren ustedes, le rajé de acá hasta acá. Aquel hombrón cayó desmayado y yo, pucha, lo maté. Y entonces, y yo con miedo, porque no sabía quién era él, ¿verdad? Y Dios mío, y ahora lo maté. Y entonces en eso abre un ojo y me queda viendo, y saltó desjuiciada yo. Y me meto en un baño y empieza él a pegar la puerta, así como que dije yo, aquí me mata ¿verdad? Pero en eso empezaron a llegar gente, el hombre se fue, me tiró un montón de flores, me dijo, ahora mira quién te mantiene, fulana, tal por cual, ya se imaginan ustedes. Fíjense que yo en ese momento tenía 16 años, ya iba a cumplir los 17, ya estaba trabajando, pero no había recibido mi primer sueldo. Entonces, pasó un día, no tenía nada que comer, pasaron 2 días tampoco, 3 días tampoco. Al 4.º día yo encontré, pero todos los días buscaba dinero, pero miren cómo es el tiempo de Dios tan perfecto, que todos los días buscaba dinero, no encontraba. El 4.º día encontré dinero, que era un domingo, ustedes. Y encontré unas monedas que me ajustaba para comprarme un jugo y un pan, seguramente. Y entonces en lo que me voy cruzando la calle, me encuentro el muchacho que iba subiendo en su carro, el muchacho ese que deja por buena gente, va subiendo en su carro y me dice, hey, Gregory, ¿cómo estás? Y yo, hey, Jimmy, ¿cómo estás? Le digo yo, me dice, bien, me dice, ¿y qué haces hoy? Me dice, no, si querés almorcemos. Eran como las 10 de la mañana, o sea, yo andaba 4 días sin comer, imagínense cómo andaba, si solo eran las ganas de vivir. Entonces, fíjense que me dice, no, me dice, porque almuerzo con mis papás. Y yo, ay, es que siempre va a ser el mismo, de siempre, decía yo. Pero si quieres cenemos, me dice, ay, pues, le digo yo. Me invitó a comer, en ese tiempo acaban de inaugurar Popeyes, nos fuimos a comer Popeyes. Yo me chupé hasta el último huesito, fue la cena más rica que yo sentí. Pero no solamente fue eso, sino que en ese momento yo empecé a hablar con él y le dije todo lo que yo sentía. Sentía ganas de morirme, me sentía vacía, me sentía sola. Cada día tomaba más, cada día tomaba más pastillas, cada día mi ansiedad era más fuerte, cada día me sentía más fea, cada día me sentía más inmerecedora, de todo. Uno tenía esta pena de pedirle cosas a Dios. Y era una soledad terrible, que yo no había nada que me la llenara. Yo decía, Dios, ayúdame, pero no lo hacía de corazón, entonces por eso no venía esa ayuda. Fíjense que nos enamoramos, empezamos a andar de novio, pasaron 6 meses, ya rompiendo récords, 7 meses. A los 7 meses ya todas mis amigas tenían sus novios también, que tenían relaciones sexuales con sus novios, y me dice una de ellas, creo, y digo, ¿ya lo diste? Y yo, no, vos. Ay, mamá, hazlo, no seas tonta, que no sé qué. Ya tenía yo 19 años en ese momento. Fíjense que, pues como dije yo, bueno, se lo voy a dar, digo yo, ya saben ustedes qué, ¿verdad? Y entonces le digo yo, Jimmy, yo quiero, le dije yo, sí, pero él ya sabía, porque yo le había contado que yo quería llegar virgen al matrimonio. Y van a creer que me dice que no, y yo, ¿qué pasó acá, verdad?
Y entonces ya nos vamos a beber con las amigas y todo. Y ustedes no ven que Jimmy me dijo que no. ¡Guau, guau, 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 guau! Y se empiezan a reír todas. Te salió gay, imagen, me dice qué barbaridad. Y yo, no puede ser, si yo ya lo amo, decía yo así. Y entonces, no, pero no me salió gay, cayó el muchacho. Empezamos a tener relaciones antes de casarnos. Pero decidimos casarnos. Ustedes no, me casé con ese hombre maravilloso, realmente me enseñó. Me dio una nueva familia, mi mamá como ya había muerto, adopté como mi mamá a esa señora, a mi suegra, que la amo hasta el día de hoy todavía como mi madre, y pues al Señor también lo amo muchísimo, pero tengo a mi papá, entonces amo más a mi papá, primero a mi Padre Dios, y después a mi papá, y después a mi suegro. Y tengo 3 papás, entonces los quiero muchísimo. Después hubieron varios inconvenientes antes de casarnos que no son relevantes en este momento, pero fíjense que la familia de él no me aceptaba en realidad al principio, ya después me aceptaron cuando nació mi hijo, empecé a trabajar con ellos y empecé a sentir esa unión de familia tan bonita. Ustedes nos reuníamos todos los domingos en la casa de mis suegros y era aquel familión y a mí me encantaba porque así era en mi casa también. Entonces dije, yo volví a vivir lo que yo estaba viviendo con mi familia. Fíjense que después de cierto tiempo trabajando en el negocio, ese angelito que Dios me había puesto en mi camino para que yo fuera mejor persona, para que yo aprendiera a amar la familia, aprendiera a amarme a mí misma, para que aprendiera yo a respetarme como persona. Un día estábamos en el negocio, entraron 3 personas armadas, fuertemente armadas, y uno de ellos le puso la pistola a mi esposo acá, yo estaba parada, y el otro se fue, me agarró del pelo y me dijo, mira turca, dame todo el dinero. Y mi esposo le dijo, no, ella es una empleada, ella no tiene nada que ver. Y en todo momento, yo estaba en una sillita así sentada, en todo momento él estuvo parado atrás de mí, o sea, enfrente de mí, perdón, cuidándome en todo momento. Y uno de ellos se dio la vuelta también y agarró un rollo de billetes de 1 lempira, eran 50 lempiras, que nos íbamos a imaginar o a acordar nosotros que teníamos esos 50 lempiras ahí. Y automáticamente le dijeron, mira turco, tenías más dinero, y le dieron un disparo en su cabeza, era un tiro explosivo, que todos sus sesos cayeron encima de mí. Entonces imagínense yo, en ese momento tenía 24 años, mujeres. Realmente se me cayó el mundo, no me acuerdo de lo que pasó, solo me acuerdo cuando ya lo estaban velando, tampoco me acuerdo, seguramente me medicaron, pero con el tiempo, como yo ¿se acuerdan que yo les dije que mi mamá era una mujer súper estricta? Pues me convertí en esa mamá estricta con mi hijo. Entonces mi hijo era más pegado con su papá que con su mamá. Y fíjense que mi esposo era un papá, pero espectacular, o sea, era lo más hermoso que podía existir. Parecía como que supiera que era poco tiempo el que iba a convivir con su hijo, porque era de lo que se tiraba al piso y jugaba con su hijo y todo, o sea, era hermoso, un ser humano extraordinario. Fíjense que como mamá se convirtió en la mamá que hasta lo ponía a barrer al cipotillo, a mi hijo, y lo ponía a que ordenara su ropa y todo. Fíjense que cuando mi esposo murió, él me preguntó un día, mi hijo, o sea, yo no hallaba qué decirles a ustedes. Por eso yo digo ahora, realmente nosotros tenemos que ser personas, tenemos que ser humanos, nuestros hijos tienen que saber que si luchamos contra todas las cosas, contra los pensamientos, contra los sentimientos, contra las adversidades, porque realmente yo lo que hice fue esconder mi dolor para que mi hijo no sufriera. Y entonces fíjense que yo no había qué hacer, fui a un psicólogo y le dije, no sé qué hacer, cómo decirle a mi hijo que su papá murió. Y mi hijo ya sabía que era la muerte porque íbamos al cementerio con mi esposo y siempre decía, ¿y por qué venimos acá? Y mi esposo le decía, es que tu abuela está acá, pero solo está el cuerpo, y así le explicaba, y ya tu abuela ya es un angelito, y así eran las explicaciones que le daban. Entonces, cuando mi hijo me preguntó por su papá, le dije, mira,
ya está con Diosito, Diosito se lo llevó. Fue el peor error que pude yo haber cometido, porque entonces mi hijo empezó a odiar a Dios, porque se había llevado a su papá. ¿Y qué pasó? Entonces mi hijo empezó a rechazarme, entonces yo ya era una mamá de 24 años con espíritu de orfandad, ya era una viuda, ya tenía un hijo que me rechazaba de 3 añitos. Imagínense que yo ahorita estoy esbelta, toda hermosota, ¿verdad? Con 140 libras, llegué a pesar 92 libras cuando mi esposo murió. Realmente solo era la gana de vivir, porque sí tenía ganas de vivir, porque tenía un hijo por quien vivir. Fue un tiempo muy difícil, mujeres. Yo dejé ahí sí de parrandear, con mi esposo parrandeábamos también, pero sí, ahí sí dejé de parrandear. Después de 2 años ya iba, me sentí fuerte, imagínense, porque sí me dediqué, fui a la iglesia, iba mucho a reuniones y oraban por mí. Y pues cuando ya esta mujer se sintió fuerte, volvió a caer en el mundo. Pero ahí ya no solo eran los noviecitos de mano, ya no solo eran las parrandeaditas de tomar, sino que ahí el enemigo me atrapó de una manera tan fuerte que ustedes no se pueden imaginar. O sea, realmente la falta de identidad, la falta de amor propio me atrapó. El enemigo me agarró de una manera tan, o sea, no tienen ni idea, o sea, ahí empezó lo más fuerte. Bueno, al principio dije, yo me siento bien, ya puedo salir, empecé a salir después de 2 años, me quité el luto y empecé a parrandear, mujeres. Yo salía, donde salía, era como que yo tenía un espíritu como de encantamiento para los hombres. Y esta mujer, prudencia no tenía, tampoco tenía escrúpulos, no tuve escrúpulos, no me importaba absolutamente nada, solo me importaba pasarla bien, solo me importaba estar en el lugar donde yo quería estar, que era monetariamente, y lo demás no me importaba. Realmente, después de un tiempo, después de 10 años, me enamoré de otro muchacho, que me enamoré y solo le dije, casémonos, pues, nos fuimos a vivir juntos primero, nació mi hija, que es una gran bendición también. Tiene 19 años mi hija. Estando con él, no pasó mucho tiempo cuando yo ya le estaba siendo infiel, él también me estaba siendo infiel, él se fue con una de mis amigas, pero a mí no me dolía nada porque yo no sentía amor por nadie, si no me quería ni yo, imagínense cómo iba a querer a otra persona. Pues fíjense que un día a una de mis mejores amigas le dice una fraterna, empieza a llamar a una de mis mejores amigas y que la invitaba a una reunión de estas. Y viene mi amiga y me dice, Gregory, me dice que hay una vieja que no la soporto, vos. O sea, que se imaginan ustedes la palabra que dijo, no la soporto, me llama todos los días a acompañarme, vos, en un jueves, no sé qué, ahí en el Inter, no sé qué. Eso fue hace 15 años. Es ahí en el Inter, que no sé qué, y entonces le digo yo, ay, ¿yo qué culpa tengo? Le dije yo así todavía, imagínense, ay, no, acompáñame, que para beber sí estás dispuesta, que no sé qué, pero bueno, la acompañé a esa reunión. Miren ustedes, el testimonio era como para mí, era así, era una mujer infiel, era una mujer que se acostaba con el que se le atravesaba, era una mujer que bebía mucho, era una mujer de todo, y entonces dije yo, que fumaba mucho, que bebía, y dije yo, wow. Pero como, y yo, ¿saben qué dije? Qué mujer tan tonta, dije yo. Qué valor de esa vieja de estar diciendo todas sus cosas ahí enfrente. Yo ni con una botella de whisky encima me pararía enfrente a contar de todas mis cosas. Imagínense ustedes, qué vergüenza, decía yo, ¿verdad? Eso es para la gloria y honra de Dios, la verdad. Estar parada aquí, la verdad que es para glorificar el nombre de Dios, porque solo con Él podemos ser nuevas criaturas. Fíjense que me empecé a enamorar, el Espíritu de Dios me inundó toda y me empecé a enamorar tanto de Él, pero solo fue